Aleluya, gloria a Dios. Mi nombre es María Elías, para servirle a Cristo Jesús y al pueblo del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vengo a testificar un testimonio poderoso del cielo y del infierno. Aleluya. En medianoche de vigilia, yo buscaba al Señor con todo mi corazón y su presencia se manifestó de una manera sobrenatural en mi vida. Empecé a hablar lenguas en el Espíritu y por medio de una visión miré una paloma blanca que volaba sobre mí. Yo pude contemplar cómo la paloma se acercaba poco a poco conmigo, hasta que reposó sobre mí completamente. Al instante sentí que mi cuerpo se debilitaba hasta quedarse sin fuerzas. Ya no escuchaba la voz del pueblo de Dios, solamente veía una luz resplandeciente como el sol dirigiéndose a mí, y en medio de esa luz se escuchaba una alabanza que decía: Santo, Santo, Santo. La voz que cantaba lo hacía con un eco muy suave, y yo sentí algo muy especial, hermanos. Luego yo miré que de esa luz salía una mano y se acercó a mí y me levantó. Yo veía mi cuerpo tirado en el suelo. Por eso la palabra de Dios dice que del polvo fuimos tomados y al polvo retornaremos, y el Espíritu vuelve a quien lo dio. Recordemos, hermanos, que tenemos un alma que tiene que rendir cuentas a Dios. Enseguida pude contemplar que yo estaba parada junto a un personaje blanco que salía de esa luz. La ropa que yo vestía ya no era la misma, pues era una vestidura blanca, así como lo menciona la Biblia. Yo sentía una paz y un gran gozo en mi alma que nunca había yo experimentado. Luego escuché una voz audible que me decía: ven, hija mía, yo he visto tu aflicción, la lucha y todas las circunstancias que has pasado. He escuchado tu clamor, he escuchado cuando me llamas: Señor, ven, no me sueltes, eres todo para mí. Por eso he venido aquí. Hermanos amados, el Señor continuó diciéndome: ven conmigo, te voy a mostrar mi gloria y el lugar que ya tengo preparado para mis escogidos. Es el lugar que tengo preparado para aquellos que diariamente me buscan y los que hacen mi voluntad y los que cada día temen delante de mi presencia. Empezamos a caminar en un camino muy angosto, en un camino muy hermoso y brillante, pero el brillo aumentaba más y más conforme íbamos avanzando. El Señor me llevaba de la mano y me decía: te voy a mostrar cosas grandes que nunca has visto, hija mía. Y es necesario que tú veas estas cosas. Miré una puerta muy hermosa y en ella había 2 ángeles parados y un letrero que decía: bienvenido. Y Dios me dijo: ven, pasa. Y yo le pregunté: Señor, ¿dónde estamos? Y Dios me respondió: este es el lugar que yo quiero que tú conozcas. Mira, este es el paraíso.
pero nadie puede entrar en esta puerta si no vive en santidad y no hace mi voluntad. Luego me dijo: entra en el gozo de tu Señor. Y yo entré. De pronto vi un jardín que estaba lleno de flores, y en medio de las flores yo miraba calles, pero las calles eran de oro. Por eso, hermanos, la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Y yo lo podía ver. Enseguida comencé a observar las flores y pude ver diferentes clases de flores y pude ver diferentes estilos que nunca he visto aquí en la tierra. Seguidamente, hermanos, yo vi a una mujer que estaba en medio de ese jardín. Tenía una vestidura blanca y su rostro estaba rejuvenecido, y me preguntó: ¿usted está aquí? Hermanos, yo me asombré en gran manera. Reconocí que la mujer era aquella hermana que sufría mucho cuando estaba en la tierra y trabajaba en la obra de Dios, y lo hacía de corazón, sin agradar a nadie, mas luchaba en agradar a Dios. Por eso, hermanos, luchemos cada día en trabajar en la obra de Dios, porque recompensa Él nos dará ya en su gloria. Yo, impresionada, le pregunté a la hermana: ¿usted está aquí? Y ella me respondió: en la tierra había mucho desprecio, dolor, luchas, críticas, enfermedades, mas yo solamente fijé mi mirada en el Señor y me aferré a Él. Y hoy estoy aquí, en este lugar donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay dolor, donde ya no hay desprecio, solamente hay gozo, alabanzas al Señor. Continuó diciendo: en la tierra tengo mi familia, pero no buscan a Dios. Viven en problemas, viven una vida desenfrenada. Y yo le he dicho al Señor que mande un mensaje para que le busquen y que un día ellos también puedan estar en este lugar. Después yo miraba que la hermana sonreía y caminaba en el jardín, mas yo podía apreciar la hermosura de las flores y las calles de oro. De repente escuché la voz de Dios que me dijo: como estas flores, así eres delante de mí. Él me decía: siente su olor, así ha llegado tu clamor delante de mí, como un olor fragante y agradable. Y el Señor me decía: ven, hija mía, caminemos. De repente miré una fuente de agua en medio de unas rocas, pero lo más sorprendente es que esas rocas resplandecían en gran manera, y el brillo que tenían era más que el brillo del oro. Y cuando el agua caía de esa fuente, escuchaba una melodía muy impresionante. El agua era cristalina y brillaba. Su hermosura era incomparable. Y donde caía se formaba un río en medio de un jardín. Yo podía ver a un varón en ese río cristalino que
que se sumergía repetidas veces. Y yo le decía al Señor: Señor, yo conozco a ese varón. Y Dios me dijo: sí, hija mía, es mi siervo. Ha luchado, se ha humillado, ha sido sincero delante de mí y se deja guiar por mí. El enemigo le ha puesto muchas luchas, pruebas, desprecios, pero él ha puesto su mirada en mí únicamente. Y por eso yo le doy de beber cada vez que me pide, me decía el Señor. Cada vez que Él lo necesita, cuando Él se siente sin fuerza, cuando Él se siente cansado, yo lo dejo sumergirse aquí para que sea rejuvenecido. Dios siguió hablándome, pero sus palabras se escuchaban muy tristes. Me decía: muchos no quieren este agua, yo les ofrezco para rejuvenecerlos, mas ellos no lo reciben, porque han puesto su mirada a las cosas materiales y después me echan la culpa que yo no los escucho, no los atiendo. Son pocos los que reciben, son pocos los que se entregan a mí y hacen mi voluntad. Hermanos míos, yo me arrodillé a la orilla del río y metí mis manos al agua cristalina. Contemplaba la hermosura de ese río. Enseguida vi un azafate de oro que brillaba, y sobre el azafate yo miraba 5 copas de oro muy diferentes a las de la tierra. Y Dios me dijo: escoge uno de las 5 copas y bebe. Yo miré que las copas estaban uno en cada esquina del azafate y una copa en medio. Mas yo bebí el agua que contenía la copa de en medio. Me sentí diferente, rejuvenecida y con fuerzas. Nuevamente escuché la voz de Dios y me decía: todo aquel que está cansado y tiene sed y quiera recibir y que beba, que se sacie. Después miré un salón muy grande y a la puerta del salón yo estaba parada junto al Señor Jesucristo y me dijo: ven, pasa. Entré y empecé a caminar. Yo pude apreciar una mesa grande y larga. La mesa estaba cubierta con un mantel que tenía bordado de oro y brillaba. Brillaba muy hermoso. Luego vi unas sillas adornadas, muy preciosas, listas para usarse en una fiesta. Sobre la mesa habían copas, cubiertos, platos, y todo estaba en orden. Brillaba todo porque era de oro, oro que aquí en la tierra no he visto jamás. También había un azafate muy brilloso en medio de la mesa. El azafate contenía uvas que nunca he visto en la tierra.
yo le dije al Señor, qué hermoso, qué incomparable contemplar todo esto. Y Dios me decía, este lugar ya está preparada para las bodas del Cordero. Muy pronto va a ser esta fiesta. El Señor continuó diciéndome con una voz audible: mis hijos que viven en santidad, que hacen mi voluntad, los que buscan la perfección y se aferran a mí, ellos son los que van a disfrutar de este lugar en donde habrá solamente gozo y alabanza. Enseguida yo observaba unos ángeles que estaban formados en orden en ese salón. Y Dios me dijo, ellos son los ángeles que están listos para servir a cada uno cuando estén aquí gozando. Luego me tomó de la mano y me dijo, ven, hija mía, porque falta mucho que conozcas, porque falta mucho que conocer. Y mientras caminábamos, podía ver una ciudad donde habían casas muy diferentes que las de la tierra. Todas las casas tenían el mismo estilo y resplandecían en gran manera. Después escuché unas alabanzas que cantaban un grupo a una sola voz. Y cantaban de esta manera: gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y en donde se dirigían las alabanzas, contenía una luz que resplandecía más que el sol. Y esa luz no lastimaba los ojos. Y podía ver en medio de esa luz había una silla grande y muy linda. Su hermosura no tenía comparación. Hermanos y hermanas, la luz que salía del bello lugar resplandecía completamente todo. Por eso que no hay noche, sino solamente luz. Pero yo veía la luz, estaba en alto. Yo miraba que todos estaban postrados ante ese resplandor cantando. Y yo no entendía, pero yo dije en mi mente: esta luz es el trono de mi Padre, y la silla es donde se sentará el grande y el poderoso. Pero la Biblia dice que el Todopoderoso conoce nuestros pensamientos. Jesús ya sabía lo que yo estaba pensando. Y escuché una voz diciéndome: así es, hija mía, eres el trono de mi Padre. Yo experimenté una paz inmensa. Caí de rodillas y empecé a llorar y a cantar: gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y ya no quería levantarme, pues no quería retirarme de la presencia de mi Padre. Pero el Señor Jesucristo me tomó de la mano y caminamos.
pronto vi a un grupo de personas con vestiduras blancas. Cantaban y adoraban al Señor Dios Todopoderoso. Lo hacían con libertad, no cesaban de darle gloria a Dios. Usaban sus manos y lloraban. Y yo le dije al Señor: Señor, qué lindo, cómo te adoran. Y Él me dijo: sí, hija mía, estos son los pentecostales que me adoran con libertad y creen solo en mí. Me adoran con el alma, con las manos, con los labios, con la mente. Se entregan por completo. Pero luego yo miraba a otro grupo de personas que estaba cantando y que también tenía sus vestiduras blancas, pero no usaban sus manos para adorar a Dios, y cantaban suave y triste. Le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué ellos no cantan como el otro grupo? Y el Señor me dijo: ellos son los de la iglesia Sala Evangélica, que me buscan, me adoran, creen en mí, pero no le dan la oportunidad a mis hijas que me canten. Les falta entregarse por completo y adorarme con libertad y poder. Si ellos no se entregan por completo y no me adoran como yo quiero, de cierto, ya tienen su recompensa. Hermanos y hermanas, también pude ver a otro grupo de personas que cantaban y no cesaban sus labios ni sus manos. Sus vestiduras eran blancas, pero tenían manchas en algunas partes. Y yo le decía al Señor: Señor, este grupo te cantan, te adoran como el primer grupo Pentecostés. Y el Señor me respondió: el primer grupo creen en mí únicamente y solo a mí adoran. En cambio, este grupo creen y adoran a la Virgen todavía y no pueden servir a dos señores, pero a ellos solamente les falta aceptarme como su único Dios grande y poderoso. Solo un paso les hace falta para limpiar sus vestiduras y tener parte aquí conmigo. Ellos son los que se denominan carismáticos, me dijo el Señor. Mientras Dios hablaba conmigo, yo sentía que caminábamos. De pronto miré que estábamos en un lugar donde habían muchos órganos. Pude ver que habían corazones, pulmones, riñones, cerebros, gargantas, estómagos, intestinos, matriz y mucho más. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿todos estos órganos para qué sirven? Y Él me contestó: estos órganos son nuevos y es para mis hijos que necesitan un órgano nuevo. Cuando ellos me piden con todo su corazón que yo les cambie y les dé un órgano nuevo, yo tomo de aquí y se los cambio con mis propias manos, haciéndoles una cirugía. Amados hermanos, también pude ver que los órganos que estaban colgados dentro de una vitrina, y ahí había una mesa que contenía algunos órganos. Entonces le pregunté al Señor: Señor, ¿que estos órganos están sobre la mesa? La respuesta del Señor fue que los órganos ya tienen dueño.
La oración de mis hijos ha llegado a mi presencia. Yo he escuchado cuando claman por un estómago nuevo. Yo he escuchado cuando claman por un corazón nuevo. Yo he escuchado cuando claman por unos pulmones nuevos. Pues ya está listo. Tengo un hijo que me ha pedido un corazón nuevo. Y he aquí, mira, me dijo el Señor. Yo podía contemplar todo lo que había allí. Mi corazón se sentía feliz y admirada cuando el Señor me decía: ven, hija mía, quiero que veas esto. Descaminábamos. El Señor platicaba conmigo y decía: vas a ver algo aquí, pero quiero que prestes mucha atención. Y llegamos a un lugar en la que miré que habían muchas coronas diferentes. Habían coronas de oro, adornadas con muchas perlas de oro. Estas coronas eran incomparables y su brillo jamás se ha visto. También vi otras coronas de oro con pocas perlas y no brillaban igual que las anteriores. También habían muchas coronas que no brillaban, no tenían perlas, no estaban adornadas. Eran muy tristes. Entonces yo le dije al Señor: Señor, estas coronas están tristes. Y al verlos me causó tristeza y le pregunté por qué no brillan y no tienen perlas. ¿De quiénes son estas coronas, Señor? Y el Señor contestó: estas coronas son de aquellos que solo me buscan para cumplir delante de los hombres, que predican mi palabra solo por dinero, para tener más que otros. Y todo lo que hacen lo hacen por orgullo. Predican, oran, cantan, hablan de mí, pero lo hacen con su propia opinión y para que sean admirados y alabados por los hombres. A ellos se les ha olvidado que yo soy el que hago todas las cosas y no es el hombre ni la mujer. Todo esto es vanidad, pues sin mí nada son. El Señor siguió diciendo: hay otros que solo predican de amor y paz, de prosperidad, pero no predican que pronto será el fin de esta tierra y que no quedará piedra sobre piedra. No les explican a mi pueblo que existe el cielo nuevo y que ya está preparado para los fieles. Y también existe el infierno que es para los pecadores, porque ellos no hacen mi voluntad. Pues yo quiero que ganen almas para mí. Algunos les he dado todo. Les he dado un ministerio y no lo trabajan. Les he dado privilegios en la iglesia y no lo desempeñan con totalidad. Ponen excusas. Nunca logran adornar sus coronas. Cuando el Señor decía todo, yo escuchaba en sus palabras, había tristeza. Yo le seguí preguntando al Señor, diciéndole: Señor, ¿y las coronas que brillan muy poco y tienen algunas perlas, de quiénes son? Él me respondió: estas coronas son de mis hijos, que les he encargado un ministerio, un trabajo en mi obra, y no importa el trabajo que les he encomendado, se entregan, se esmeran por desempeñarlo. No tienen orgullo ni envidia, ni vanagloria, viven en humildad,
me aman y todo lo que hacen es por amor a mí. Lo hacen con sinceridad, predican y hablan de mí sin interés personal, pues lo hacen para ganar almas para mí. Y cada vez que ganan un alma, están adornando su corona con una perla. Ciertamente, aunque llegan a tener grandes luchas y pruebas, ellos permanecen en mí, dijo el Señor. Iglesia amada, yo pude ver que cada corona tenía nombre y cada nombre estaba escrito con perlas preciosas e incomparables. Sin embargo, el Señor me decía que aún les faltaba más entrega para terminar de adornar sus coronas y para que brillen aún más. Así como estas, me dijo, yo miraba coronas que solo les hacía falta 1 o 2 perlas para completarse. Y yo le pregunté, ¿estas coronas de quiénes son? El Señor me respondió con una voz audible: estas coronas son de mis hijos, que están entregados a mí completamente y que han ganado almas para mí y reconocen que yo soy Dios, y todo lo que hacen lo hacen por amor y conforme a mi voluntad. Nunca hacen algo a su conveniencia. No utilizan mi palabra como un negocio. El enemigo ha querido derribarlos, destruirlos de una o de otra manera, pero ellos han soportado todo lo que ha llegado en sus vidas. Han confiado solamente en mí. Han reconocido que yo soy Dios y no hay nadie como yo. A causa de mi palabra se han levantado en contra de ellos. Se han levantado en contra de ellos pastores, familias, iglesias y muchos más. Pero ellos han resistido, pues solamente a mí me glorifican y me siguen fielmente, pues de ellos son estas coronas. Hermanos amados, mientras Dios seguía hablando conmigo, continuamos nuestro camino y me mostró un lugar. Y nos detuvimos allí, y allí yo pude ver que enfrente de nosotros apareció una pantalla grande donde pude observar la tierra. Y el Señor me dijo con una voz audible: ven, hija mía, te voy a mostrar cuántas almas se pierden a cada instante. Y te voy a mostrar cómo voy a levantar a mis escogidos. Los que están muertos, ellos resucitarán primero. Yo vi que aquí en la tierra habían muchas tumbas. Miraba como si fuera un cementerio. Y el Señor dijo: levántate tú que duermes. Entonces yo miré que en medio de aquellas tumbas se levantaban almas. Pero las almas que fueron fieles al Señor hasta el último momento de su vida. Y cuando Dios le dio la orden para que se levantaran, yo pude contemplar que salían las almas como forma de luces. Unas luces muy preciosas.
y se dirigían hacia el cielo. Yo me puse a llorar al ver tal acontecimiento. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el Señor me dio el privilegio de ver todo este suceso. Después de esto, el Señor me tomó de la mano y empezamos a volar. Yo podía sentir el aire en mi rostro. Y volábamos y volábamos. Pues en realidad es algo inexplicable lo que sentía. Porque al verme me daba cuenta que no tenía alas para volar. Era el poder de Dios que hacía que yo volara junto a nuestro Señor Jesucristo. Mientras volábamos, el Señor me decía: vas a ver a los que se esfuerzan para hacer mi voluntad. Y vas a ver a los que de labios me adoran. Los que me dicen Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Y el Señor se detuvo en una iglesia muy grande, donde había una multitud de personas. Yo sentía que mis pies estaban parados ya en el suelo. Y en el altar de aquella iglesia observamos cómo adoraban a Dios. Y yo podía ver dos luces como lámparas encendidas. Vi uno en la parte derecha de la iglesia y la otra en la parte izquierda. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué solo dos lámparas hay para tanta multitud? Y el Señor me respondió: tristemente, en medio de esta multitud, solo dos son los que me buscan y me adoran de corazón. Y todos los demás son aquellos que me dicen Señor, Señor, pero solo de labios y no hacen mi voluntad. Continuó diciéndome con mucha tristeza: pocos son los escogidos, decía el Señor. Después volvimos a volar a otra iglesia. La iglesia era grande, también llena de personas, y estuvimos observando. Yo miré a una hermana solista. Ella cantaba y dirigía una administración. Los hermanos cantaban y oraban y se sentía mucho avivamiento. Y se sentía la unción de Dios. Y el Señor me dijo: mira, me señaló a la hermana. Ella se entrega con todo su corazón, se esfuerza para que el pueblo reciba de mí. Y así como ella, hay muchos que también lo hacen. Me agradan así. Yo observaba cómo adoraban a Dios. Luego pude ver que allí se encontraba otra solista. Pero cuando ella cantaba no se movía la presencia de Dios. Enseguida vi a otro hombre que estaba cantando también, pero igual no había presencia de Dios. El Señor me dijo: mira y escucha. Ellos son los que cantan, oran, predican por amor a la fama, por amor al dinero, pues han tomado mi evangelio como un negocio. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, decía el Señor. Después vi a una iglesia pequeña, humilde, pero cuando los hermanos cantaban y oraban, la presencia de Dios fluía en ellos.
Pude ver cómo ellos derramaban lágrimas. El avivamiento era extraordinario en esa iglesia. Yo podía sentir el gozo que ellos sentían. El Señor me volvió a decir con su voz audible y con mucha alegría: ellos son los que estarán conmigo en el cielo. De ellos tengo contemplamiento, porque luchan, se entregan, se esfuerzan, y todo lo que hacen es por amor a mí. Seguidamente el Señor me dijo: ven, te falta que conocer más. Y empezamos a volar. Yo podía mirar cosas, personas, iglesias grandes y pequeñas, iglesias llenas de personas e iglesias con pocas personas en esta tierra. Nuevamente el Señor me decía: mira, y me señaló a un grupo de jóvenes que se encontraban en una calle drogándose y emborrachándose. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué me enseñas todo esto? Y Él me respondió: pues es necesario que lo veas. Seguidamente me señaló a una joven y me dijo: ella es hija de pastor. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿tu padre lo sabe? Y Él me respondió: no, no lo sabe, porque el enemigo está engañando a muchos jóvenes y señoritas y niños. Pero a quienes más persiguen y engaña, más a los hijos de pastores, evangelistas, cantantes y a los hijos de los que buscan continuamente. Les ofrece vicios, prostitución, drogas, los engañan con juegos en el internet. Seguimos volando con el Señor y veía un grupo de niños robando. También podía ver que aquí en la tierra hay mucha perdición. Y el Señor me decía: el enemigo está engañando a mucha gente. No importando la edad, lo que pretende es llevar a muchos al infierno. Por eso es necesario que veas todo esto. Luego continuamos volando sobre los montes y sobre la tierra. Y miré a un hombre predicando en el mercado y en las calles. También veía mujeres predicando, pero la gente no le daba importancia, ni le prestaban atención a la palabra, no le prestaban atención al mensaje que transmitían. Sin embargo, seguían predicando la palabra de Dios. El Señor me decía: ellos son los que están afanados con las cosas materiales, pero un día no van a tener excusa. No podrán decir que no escucharon mi palabra, porque de diferentes formas se está dando a conocer y se está predicando que pronto será el fin de esta tierra y no quedará piedra sobre piedra, me decía el Señor. Continuamos volando y el Señor me decía: mira lo que va a pasar en esta tierra, porque ahora que les estoy dando tiempo, he puesto a mis hijos e hijas que prediquen, que hablen de mi palabra, y no entienden, tampoco obedecen, no quieren escuchar. Pero mira, me dijo el Señor, nos detuvimos en el aire. Yo veía como una parte de la tierra se llenaba de agua. El agua de los ríos y el mar salieron como embravecidos, inundaban todo, y no podía ver cómo la gente corría para salvarse. Otros preocupados por salvar a su familia, preocupados para salvarse ellos mismos, para no ahogarse. Otros preocupados por su negocio. Yo veía cómo corrían a los montes y buscaban los montes más altos para salvarse.
pero el agua crecía en gran manera. Al mismo tiempo yo miraba que en otra parte de la tierra salía fuego de los montes, quemaba todo lo que había a su paso. Veía que salía como lava y cubría toda la tierra. La gente, familias completas, corrían, gritaban, queriéndose salvar. Luego empezó a caer lluvia, pero la lluvia no era de agua, sino sus gotas eran de fuego. Al caer esas gotas de fuego sobre las personas, les quemaban el cuerpo. Y la gente gritaba y gritaba, corrían queriéndose esconder. Pero no había dónde, porque todo estaba ardiendo en fuego. El Señor me dijo: esto es cuando se les predicó que venía persecución, lamento, pero no escucharon y no quisieron aceptar mi palabra. También esto se debe a que hay pastores, hombres y mujeres que predican a su propio gusto. Predican solamente de amor, de paz, de bendición, y no predican que hay un tormento para aquellos que no obedecen mi palabra. Pues en la tierra no quedará piedra sobre piedra. Una vez más el Señor Jesucristo me decía con esa voz audible: yo les he ofrecido lo mejor y no quieren. Después, hermanos, me di cuenta que estábamos parados frente a un mar precioso, un mar de cristal, un mar incomparable, un mar que brillaba más que el oro. Y le dije al Señor: Señor, yo te he dicho, yo te he pedido que me sumerjas en este mar de cristal. Y Él me respondió: sumérgete. Para esto te he traído aquí. Y al sumergirme experimenté un gran gozo. Y podía ver cómo mi vestidura emblanquecía aún más. Pero luego vi a una mujer que tenía una parte de su vestidura manchada. Y el Señor me dijo: esta mujer me ha buscado, se ha entregado a mí, pero hay momentos que no hace mi voluntad. Cuando ella ve que otros prosperan, le da envidia, le gusta hablar de los demás. Es cierto que ella se entrega y está contenta, pero le da libertad a su boca. Por esta causa su vestidura está manchada, me dijo el Señor. Sin embargo, si ella se sumerge por completo, tendrá parte conmigo y su vestidura será blanco. Al escuchar lo que el Señor decía, yo le dije a la mujer: sumérgete, lava tu vestido, lava tus manchas. Pero ella no quiso. También veía a un hombre que estaba en ese lugar, pero igual tenía su vestidura manchado. El Señor me decía: este hombre yo le he puesto al frente de una iglesia, pero antes de predicar mi palabra comete pecado. Después de predicar mi palabra comete fornicación. Además predica mi palabra a su conveniencia. El Señor me continuó diciendo que ningún fornicario, ningún mentiroso, nadie que ensucie su vestidura tiene entrada aquí en el cielo. Y hay mayor condenación, mayor castigo para aquellos que no hacen mi voluntad. Yo les he dicho que se arrepienten y que hagan mi voluntad.
así como está escrita en mi palabra. Pero no quieren. A consecuencia de eso, muchas almas están sin el conocimiento que hay un castigo en el infierno y que hay un cielo nuevo, una vida eterna. Me continuó diciendo el Señor, mas yo me acerqué a Él y le dije: sumérgete, lava tu vestidura. Pero tampoco quiso. Seguidamente, hermanos, veía una señorita que también su vestidura manchada lo tenía. Y yo le decía: sumérgete, lava tus pecados, quita esas manchas de tu vestidura. Pero tampoco me hizo caso. Y el Señor con gran tristeza me dijo: ves, hija mía, cuánto he ofrecido a mi pueblo, pero no quiere recibir, pues escrita está en mi palabra. Muchos me dicen: Señor, pero son pocos los que hacen mi voluntad, y pocos son los que van a estar aquí conmigo. Luego aparecimos en un lugar caminando, pero conforme íbamos avanzando, el lugar se oscurecía más y más. Yo sentía un escalofrío y mucho miedo. Pero el Señor me decía: no tengas miedo. Él alumbraba con su presencia ese lugar. Al continuar nuestro camino, yo escuchaba muchos gritos. Y al llegar en ese lugar, miraba llamas de fuego. Y de ese fuego salían lamentos y gritos. Al ver todo esto tuve miedo. Mas Dios me decía: no tengas miedo. Es necesario que veas todo esto. Sin embargo, yo sentía una gran tristeza en mi corazón. De repente vi a aquel pastor, aquella mujer, aquella señorita, caían en ese lugar de fuego y de tormento. También veía muchos animales extraños. Causaban demasiado miedo al verlos. Tenían sus picos como cuchillos con gran filo, y cuando picaban el cuerpo de la gente, les quitaban pedazos, dejaban grandes heridas, los despellejaban, los despedazaban. Podía ver cómo las heridas que ocasionaban los animales se cerraban, pero luego los volvían a picar. También vi un animal que es semejante, grande, de color negro, con 2 cabezas, y sus patas eran filosos como ver el filo de una tijera con puntas, y los metían en el cuerpo de las personas. Yo podía escuchar los lamentos, los llantos. Podía escuchar llantos con grande tristeza. Era mucho el sufrimiento. Después vi a una joven, cayó en ese lugar. Encima de él se lanzaron 2 demonios. Que nuestro Señor Jesucristo los reprenda en esta hora. Estos empezaron a torturarlo de una manera muy dolorosa. Yo podía ver que le insertaban unos puñales y miraba a aquellos animales subirse en su cuerpo. Lo despejaban y miraba cómo caían los pequeños pedazos. Y yo empecé a llorar y le dije al Señor: Señor, yo no soporto ver todo esto. Yo no soporto ver tanto sufrimiento.
Pero el Señor me dijo, es necesario que tú veas, porque a cada momento muchas almas caen aquí por causa de aquel hombre, de aquella mujer a quien le he dado ministerio, le he dado poder y autoridad, les he puesto en lugares altos. Sin embargo, le dan más lugar al orgullo y a la vanagloria y predican mi palabra como a ellos les conviene. Predican solo de amor y de bendición, mas nunca predican que viene el juicio final. Existe un infierno y habrá un castigo para todos los que no se arrepienten. La consecuencia de todo es que muchas almas caen aquí constantemente, pues será mayor el castigo para los que no predican mi palabra como es. Amados oyentes, yo podía mirar ese lugar de fuego muy grande. El aspecto del lugar es como un lago de fuego que arde y que quema. Veía mucha gente allí y algunos querían salir, pero cuando lo intentaban, otros no lo permitían y los hundían. Los intentos eran intensos. Lamentablemente no lograban salir. Es desesperante y triste ver tanto sufrimiento en ese lugar. Yo miraba cómo la gente se quemaba y cuando querían salir de ese fuego aparecía un demonio, que el Señor lo reprenda en esta hora. Era grande y de color negro. En sus manos tenía una lanza grande y con esa lanza los volvía a regresar en el fuego. Se escuchaban gritos y gritos. También habían unos gusanos grandes que entraban en los ojos y salían en la boca de la gente, y volvían a entrar en la boca y salían por el vientre. Entraban y salían en diferentes partes del cuerpo de la gente. Esos gusanos dejaban heridas grandes porque eran muy filosos, semejantes a un cuchillo. Allí habían jóvenes, niños como de 8 o 10 años, que gritaban en gran manera sin descansar. Y esto me conmovió tanto el corazón y empecé a llorar. Y le dije al Señor: Señor, ¿por qué niños, jóvenes están aquí en este lugar de tormento? Y Él me respondió: el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, está engañando a muchos de diferentes maneras, poniéndoles pornografías, juegos, prostitución, el internet, en la cual muchos se están perdiendo. El enemigo los está engañando. Veía nuevamente cómo caían mucha gente en todo momento en ese lugar. Yo podía ver a una mujer que estaba en el fuego quemándose. Y el Señor me dice: ¿conoces a esa mujer? Yo le contesté: sí, Señor, la conozco. Ella es hija de pastor. Ella estuvo enferma por mucho tiempo. Muchos oraron por ella. Cuando un día escuché que había muerto, y yo escuché que sus padres decían que tú, Señor, les mostrabas en un sueño que ella estaba en el paraíso con una vestidura blanca. Entonces Dios me respondió: mira, ella está aquí porque en medio del sufrimiento le hablaba que se arrepintiese de todo. Aún así ella no perdonó. Y eso que dicen que está conmigo es mentira, porque ellos son los que mienten, son falsos y engañan.
Luego vi que estábamos en un lugar donde habían unas habitaciones hasta el fondo y estaban separados. El lugar estaba muy feo, muy oscuro. Me causó mucho miedo. Allí habían unos hombres que los estaban torturando. Y allí estaban unos demonios, que Dios los reprenda en esta hora. Esos demonios les cortaban los dedos y las manos de esos hombres. Estaban amarrados con cadenas. Y yo miraba que les metían unas lanzas que traspasaban sus cuerpos. Y veía a un hombre que le cortaban la lengua y gritaba y decía: ten misericordia de mí, oh Dios. Y le dije al Señor: ¿por qué este hombre está aquí? Lo atormentan de esta manera. Y el Señor me dijo: este hombre allá en la tierra fue un predicador, pero no hacía mi voluntad. Predicaba, cobraba por mensaje, cobraba por oración y aceptaba toda clase de pecado en la iglesia. Ocultaba el pecado de los demás a cambio de un diezmo o de una ofrenda. Todo lo que hacía es por dinero. Este es el castigo para los pastores y evangelistas que les di poder y autoridad. Les di un ministerio, puse palabra en sus labios para enamorar almas para mí, mas no hicieron mi voluntad. Además predicaban, pero tenían 2 mujeres. Les gustaba hablar y convivir en el mundo. Por eso este es el castigo eterno para ellos. Yo miraba cómo los sacaban los ojos, cómo los pasaban caminando sobre tizones con puntas de fuego que rompían la piel de ellos. Los pasaban caminando encima de gusanos que tenían agujas en el cuerpo. Yo podía escuchar gritos y lamentos donde decían: ten piedad de mí, oh Dios. Y el Señor le respondía: en la tierra tuvieron muchas oportunidades y no lo aprovecharon. Y después yo miraba una mesa que contenía muchas fotografías. Vi que algunas fotos ya estaban seleccionadas y otros estaban en montón. También vi la fotografía de una hermana que yo conozco con un gran ministerio. Su foto estaba con una seña y yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué estas fotos? Porque las otras están aparte y tienen una señal. El Señor me contestó: ellos son los pastores, siervos y siervas, solistas, hijos, hijas, a quienes les he entregado un ministerio y lo están trabajando con todo su corazón. Enseguida le pregunté al Señor: Señor, si son tus siervos, ¿por qué están sus fotografías aquí? Entonces el Señor me dijo: el enemigo no le gusta ver cuando ellos me adoran, me buscan y ganan almas para mí. Me sirven y lo hacen de corazón. Me sirven de corazón. Por eso el enemigo los tiene a la mira para destruirlos, poniéndoles problemas, desprecios, enfermedades, tristezas, deseos de la carne y muchas cosas más, para robar lo que les he dado, para que caigan y se olviden de mí. Pero solo el que me pide ayuda y pide que no lo deje y está en constante ayuno y oración y vigilia, podrá arrebatar mi reino, me decía el Señor. Y fíjate que la iglesia, a los pocos meses
una hermana que tenía su fotografía allí cayó en pecado y enterró el ministerio. Por eso, pastores, siervos, siervas, evangelistas, hermano y hermana que tienes un ministerio, esfuérzate y seas valiente. Procura estar preparado para alcanzar la vida eterna. Amados hermanos, yo podía ver que en medio de ese fuego había mucho dolor, lamento, tristeza, gritos, sufrimientos. A cada momento se escuchaban los gritos y lamentos. Mas yo le decía al Señor: Señor, sácame de aquí. No soporto ver todo esto. Y Dios me dijo: ven, hija mía, no temas, pues es necesario que veas todo esto. Empezamos a caminar y en cuanto avanzábamos, nos alejábamos más de ese lugar. Los gritos, los lamentos se escuchaban ya muy lejos. Luego yo miré que estábamos nuevamente parados en el camino donde empezamos a caminar. Y el Señor me decía: es necesario, hija, que testifiques a mi pueblo lo que te he mostrado. Diles que mi venida está cerca. Enseguida el Señor me mostró un ángel que estaba en un lugar alto. Tenía una trompeta en sus manos y estaba listo para ejecutarlo. Y el Señor me decía: mira, solo está esperando la señal y la trompeta sonará. Nuevamente el Señor me dijo: dile a mi pueblo. Y cuando el Señor decía todo eso, yo me sentía muy triste. Y le decía al Señor: Señor, yo ya no quiero regresar a la tierra, porque allá hay dolor, aflicción, desprecio, luchas y pruebas. Yo me quiero quedar aquí contigo, porque aquí hay paz. Solo se cantan alabanzas. Pero el Señor me dijo: es necesario que regreses a testificar a mi pueblo. Todo lo que te he mostrado, muchos no te van a creer. Muchos se van a burlar de ti. Muchos se van a levantar contra de ti. Pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar y nunca te voy a dejar, me decía el Señor. A mí se me olvidó que tenía mis hijos, mi esposo, mi familia. Lo que yo quería es estar allí con mi Dios. En el momento que el Señor me decía, empecé a escuchar voces. Y empecé a escuchar a los hermanos y hermanas que estaban en el templo esa noche. Oraban y sentí que ya estaba en mi cuerpo, pero no me podía levantar porque mi cuerpo estaba frío, tieso. Esta carne no tenía movimiento. Y cuando pude abrir mis ojos, solamente lloraba y lloraba. Durante un buen tiempo, un buen rato lloraba, hasta que Dios le dio fuerza a este cuerpo. Mas yo no cesaba de llorar, de agradecimiento a Dios. Esto es lo que pasó en esa noche de gloria. Por eso, hermana y hermano, levántate y empieza a buscar a Dios. Acércate a Cristo Jesús. Quizá estás atravesando por luchas y pruebas, por momentos difíciles. Quizás tú sientes que ya no puedes más. Quizás tú dices: aquí nada más, yo ya no aguanto esta carga. Jesucristo te ha puesto en este lugar
para que tú escuches este testimonio, porque Dios hoy te habla a tu vida y te dice: levántate y esfuérzate, no desmayes, porque toda lucha y toda prueba en tu vida hay un propósito grande en ti, te dice el Señor. Amigo y amiga, tú que escuchas este testimonio, el Señor te invita hoy a que entregues tu corazón a Cristo Jesús. Él toca las puertas de tu corazón en este momento. Abre las puertas de tu corazón y deja que el Señor Jesucristo reine en ti, para que en el día del arrebatamiento tú podrás volar con Cristo Jesús en los aires, poder vivir con Él allá en el cielo. El Señor te ama, Dios te ama, Él te ama con un amor sincero, Él te ama con un corazón sincero y te ofrece una vida eterna. Dios te bendiga, Dios te bendiga poderosamente. Aleluya, gloria sea al Señor. Amén.